Hola amigos, este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de los principales acontecimientos del mundo entero. En esta oportunidad tenemos un programa especial dedicado justamente al fútbol, el campeonato mundial que se viene desarrollando hoy en Rusia. Ahora dirán ustedes, ¿cómo un periodista que no sabe mucho de fútbol, y así lo confieso, se pone a hablar acerca de fútbol? Porque este tema no es exactamente acerca de jugadores, goles, posibilidades de clasificación de los equipos, sino se trata exactamente de cómo es que se ha utilizado el fútbol y en general los campeonatos deportivos en la política internacional. En eso nos vamos a evocar en este número especial. En la primera parte de este programa vamos a tener al señor Oscar Bahamonde Amaya. Él es economista y especialista en geopolítica. Con él vamos a hablar justamente acerca de un poco ver la historia de cómo se relaciona el fútbol y en general los deportes con el poder. Y en la segunda parte del programa lo vamos a tener al internacionalista Oscar Vidarte, hincha de fútbol y también, desde luego, especialista en temas relacionados al poder y el mundo, y al señor Bruno Rivas Frías. Él acaba de publicar un libro sobre guía política del Mundial de Rusia 2018. Entonces, en esta primera parte vamos a comenzar justamente dándole la bienvenida al señor Bahamonde. Muchas gracias por su presencia aquí en el programa. Y vamos a hablar acerca de lo que es este tema, esta nueva perspectiva de lo que es en general los deportes y en especial el fútbol con el poder. ¿Cuándo históricamente podemos encontrar evidencias que hay un uso del deporte y el uso político de este? Gracias, Fabián, en primer lugar por la invitación, muy amable de tu parte. Las relaciones entre el deporte y la política son muy antiguas, como sabemos, ¿no? Desde las épocas de los griegos podemos encontrar los primeros registros de cómo los fastos, las fiestas de los vencedores terminaban en fiestas deportivas, ¿no? Y los primeros inicios de lo que posteriormente los romanos juntaron para el... Se dice que, por ejemplo, los deportes son una manera de canalizar la competencia totalmente natural que tenían los individuos y no irse a la guerra. Claro, el deporte también no solamente sirve para la fiesta, sino también para la preparación. El deporte, en otras partes, representa una de las principales preocupaciones del ser humano, que es cómo se prepara para la supervivencia. Recuerda que en esas épocas no habían tratados internacionales, no había un marco legal que nos defienda. Lo único que nos defendía era la capacidad militar que podían tener nuestros soldados, los cuales deberían estar entrenados. Y el entrenamiento a través del deporte era muy oportuno. Entonces el espíritu competitivo natural que tienen los seres humanos eran canalizados por el deporte y no por la guerra. Claro, evidentemente, y por eso es que después, años después, cuando nuevamente las Olimpiadas resurgen, se recuerda a la maratón como uno de los hechos fundamentales que fundan las Olimpiadas modernas, y no los 42 kilómetros. Y no solamente eso, ¿no? Si nosotros revisamos algunos episodios o algunos deportes específicos o especialidades dentro del deporte, como el lanzamiento de la jabalina, recuerda un acto de guerra, ¿no? Por supuesto, igual el lanzamiento de bala, ¿no? Los lanzamientos, la velocidad, tiro al blanco, la velocidad, el tiro al blanco, la equitación, son artes guerreros, ¿no? Que han ido trasladándose dentro ya de un mundo mucho más civilizado a canalizar los esfuerzos, las fortalezas bélicas de los ciudadanos, ¿no? De ahí, digamos, de este sentimiento nos vamos hasta el primer campeonato mundial que hubo en la historia de 1930, realizado en Uruguay. La historia nos dice que en ese momento no había estas eliminatorias que hoy día es obligatorio para todos los países, sino que eran países invitados. ¿Por qué no vinieron muchos países europeos a dicho evento? Bueno, en primer lugar, recién estaba resurgiendo los campeonatos mundiales, no era algo que estuviera ya organizado muy bien. Me parece que había problemas logísticos y evidentemente estamos hablando de líneas de comunicación muy difíciles. Pero a partir de ahí la política y el deporte se han dado en varios momentos en que la política ha apoyado mucho al deporte y en otros momentos en que la política ha usado el deporte para sus fines, ¿no?
Es el caso histórico tal vez del fascismo en Italia con Benito Mussolini, ¿no? Evidentemente. El fascismo, recuerda que nace con una concepción muy clara de la política, muy extremista de la política, y que se junta con el nacionalsocialismo en la preponderancia racista de ciertas capacidades humanas. Y ahí es donde creo que empieza una admiración hacia un ideal del ser humano que después nos hemos dado cuenta que entonces, ¿qué cosa despierta, digamos, a nivel interno, por ejemplo, un deporte como el fútbol? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué los estados tan importantes le dan al fútbol en general? ¿Por qué es importante para ellos? Ahí quisiera decir, en el mundo occidental el fútbol es muy importante. El mundo occidental es muy importante, porque tenemos ciertas ya raíces deportivas comunes, unidos por las Olimpiadas, pero también por el despegue en Inglaterra de un deporte que para nosotros es el deporte rey. Pero en China no están así, ¿no? China, eso sí, pero lo tienen como objetivo nacional. Lo tienen como objetivo nacional porque sí. China tiene muchos objetivos nacionales. Yo me acuerdo haber hablado con un alto funcionario chino y lo único que sabía de Perú era Cubillas y Sotil, nada más, ¿no? Claro. Entonces era porque conocía el fútbol y estaba muy interesado. Tienen objetivos porque ellos quieren ser potencia y evidentemente como potencia también tienen un componente deportivo y el deporte sirve para acortar lazos, para romper fronteras. Pero en Rusia el deporte, tampoco el fútbol no es el deporte nacional, ¿no? Ahí tienen hockey sobre hielo, pero hacen esfuerzos, como bien mencionas, por tener presencia en un deporte que tiene mucha llegada. Porque el fútbol cohesiona el país, ¿no? Porque el fútbol cohesiona, el fútbol nos despierta, parece, sentimientos muy básicos del ser humano, de uso de pies, de velocidad. El fútbol es impredecible, el fútbol cantas el himno nacional, te pones tu camiseta y parece que te estás enfrentando a otro país. Haciendo un poco de reencuentro, ¿te acuerdas en un momento histórico donde tan presente han estado los símbolos patrios como el día de hoy? Están casi en todas partes el día de hoy, ropa, elementos, artículos de escritorio. ¿Te acuerdas en un momento donde se ha explotado tanto esta identidad como una bandera? Yo creo que recordaría solamente, quizás guardando las distancias, la clasificación cuando vencimos a Argentina en la Bombonera, ¿no? Salvando las distancias, lógicamente ahora se da en un mayor nivel, mucho mayor nivel. Comercial, ¿no? Incluso emocional, me parece. Y eso es algo importante para el Perú, porque Perú pues es un país fragmentado, ¿no? Históricamente ha sido un país en el cual la cohesión social no ha sido lo principal. Desde el tiempo de la colonia, las estratificaciones sociales han estado presentes. Entonces el fútbol viene a ser esa columna que está uniendo al país en general. Sí, mira qué interesante lo que dices. Nuestro país nace dividido por su hermosa geografía, ¿no? Tenemos una geografía hermosa, pero que no ayuda a la unión. Más bien es difícil, pero ahí el peruano se ha hecho y ha fundado un país en una de las geografías más difíciles del mundo. El deporte, así como las vías de comunicación, une como no tenemos idea. Este sentimiento de emoción que nos lleva de Tacna, Tumbes, de Puno a Iquitos, no tiene parangón como esfuerzo nacional y hay que saber aprovechar estos momentos para poder llevar a un nivel superior esa aplicación para el desarrollo nacional, ¿no? Correcto. Ahora, volvamos al plano internacional, ¿no? El fútbol, ya hemos sabido de que es usado políticamente muchas veces, también como arma de presión política, inclusive para poder dañar a otros países. Estamos hablando de los boicots, ¿no? En general. ¿Te acuerdas algunos boicots del deporte muy memorables en estos momentos? Bueno, sí, hay muchos que todos hemos escuchado en algún momento. Se me viene a mi memoria inicialmente los boicots que se le hace al mismo Rusia cuando organizan las Olimpiadas. De 1980. Claro. 1980, algunos países que estaban confrontados, estamos hablando de la época de la Guerra Fría. Lo que pasa es que en el año 79 hubo una invasión justamente de la Unión Soviética a Afganistán y la única forma que le quedó, ya que fue muy criticado el gobierno en este caso de Jimmy Carter, de no haber previsto esta situación, fue justamente boicoteándolo, ¿no? Claro. ¿No? Boicotearon a Rusia,
Y como contrapago le hicieron, Rusia también boicotea a las Olimpiadas de Los Ángeles, Así ¿no? es. Algunos años después. Evidentemente el deporte no lo podemos desligar. Básicamente no lo podemos desligar porque usa la bandera, usa el himno, usa la representación nacional. Después en el caso de México también lamentablemente Las Olimpiadas del 68. En las Olimpiadas del 68 en México hay una protesta estudiantil muy importante en la Plaza de las Tres Culturas. Mueren centenares, parece. Hasta ahora no se sabe el número exacto. Hasta ahora no se sabe el número exacto, y en ese marco se da una protesta por los derechos civiles en Estados Unidos del poder negro, el poder de los básicamente los competidores norteamericanos de atletismo que empiezan a subir al podio y cuando se entona el himno nacional agachan la cabeza y elevan el puño en alto para protestar por lo que ellos entendían como un déficit de derechos civiles para ellos en su país, ¿no? Para las minorías étnicas. Para las minorías étnicas. Correcto. Pues también Sudáfrica durante años fue excluida de todos los campeonatos de atletismo, de fútbol. Sudáfrica por el apartheid, por las naciones occidentales, la apartaron de todos los campeonatos, la boicotearon, la sacaron de la FIFA, del Comité Olímpico, de todo lo demás. Nadie podía jugar con Sudáfrica. Así es. Por eso tan importante fue el Mundial del 2010, porque fue una reivindicación a esa nueva Sudáfrica que nació, ¿no? Con Mandela y que ya se integra en pleno orden. Y viendo más, hace poco, ya muy reciente esto, pero también es algo importante que no debemos dejar pasar. Argentina había programado un partido en Israel. Y había programado un estadio que después lo cambia a Jerusalén. Y como sabemos, Jerusalén en este momento es foco de muchos problemas, en primer lugar por la invasión que ya estamos de hace años, pero porque Estados Unidos ha trasladado su embajada a Jerusalén. Mire, en estos momentos vamos a continuar la historia. Yo queremos acá hacer un corte. Me están pidiendo un corte y volvemos acá con nuestro programa y vemos con el caso de Messi justamente y el boicot en general. Gracias. Una pausa y volvemos aquí con ustedes. Me están pidiendo un corte, parece que ha habido, están acá pasando en Facebook, que había un problema. El maíz morado tiene muchas propiedades medicinales, entre ellas ofrece una protección antioxidante y previene el cáncer de colon. Pero, ¿qué pasa si el maíz morado está en mal estado? A veces en el mercado donde uno va a comprar, como ahora hemos visto, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, este maíz morado que está en buenas condiciones, mire, no tiene ningún tipo de hongo, por lo menos la coronta, esto sí, pero hay otro tipo de maíz que puede estar contaminado de hongos. Esto ya está, hay una parte que está hongueándose. Porque se nota por el color blanco. Por el color blanco, blanquecino. Entonces, el hongo, ¿qué ocurre? Deja sus aflatoxinas. O sea, producto de esta invasión, al metabolizarse con este alimento, por ejemplo, está hongueado, mire, ¿ve? Se observa ahí. Entonces, las aflatoxinas son letales. Lejos de que esa chicha morada te genere una protección anticancerígena, por la presencia de las aflatoxinas son potentes carcinogénicos, o sea, al contrario, activan mejor el cáncer, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado a la hora que uno compra el insumo, o sea, en este caso la coronta, ¿no? O la tusa. Evitar que esa materia prima que me sirve para preparar mi bebida sea hongueada. Donde haya hongo siempre deja sus aflatoxinas. Y esas sustancias derivadas del hongo son cancerígenas, ¿no? Ya lo sabe, antes de comprar maíz morado,